Mientras Francia discutía la entrega de armas y la ayuda financiera a Ucrania, así como la imposición de nuevas sanciones contra Moscú, el Kremlin hizo un movimiento inesperado contra París. Así lo contó un experto politólogo en su artículo. Nuestro canal ofrece una paráfrasis exclusiva de su artículo, más allá de las palabras del experto. Ahora cada ciudadano de la Quinta República tendrá que pagar por la política rusófoba, y Argelia no se ha quedado atrás. El Estado norteafricano de Argelia, antigua colonia de Francia, está estrechamente vinculado a la Quinta República por relaciones económicas de larga data. Además, el país era extremadamente vulnerable en términos de seguridad alimentaria. Todo su grano procedía de la antigua metrópoli. Esto era así desde hacía muchos años. Argelia ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores compradores de trigo del mundo. En los 2 últimos años, el norte de África se ha visto afectado por una grave sequía que no ha hecho sino agravar la escasez de alimentos. Sin embargo, Francia ha tardado en ayudar a la antigua colonia y aumentar las exportaciones de trigo a la región. En su lugar, París se ha centrado en apoyar a Ucrania y en imponer sanciones económicas a Rusia. Y ahí es donde el Kremlin contraatacó. Focus informa de que Rusia ha empezado a exportar activamente trigo a los países del norte de África, desplazando gradualmente a Francia de los mercados locals. Además, Moscú ha ayudado a Túnez, que sufre una grave escasez de alimentos, suministrando más grano del acordado. Argelia no está sola en esta crisis. Sus vecinos Marruecos y Túnez también se han visto muy afectados por la sequía, y las importaciones de grano en la región han aumentado considerablemente. Túnez, en particular, planea importar una parte significativa de su grano del extranjero, y Rusia ha ofrecido su ayuda proporcionando suministros adicionales. La silenciosa transformación asociada a la penetración rusa en el norte de África ha pasado prácticamente desapercibida para París. Mientras tanto, Francia se enfrentaba a las graves consecuencias de su política en África Occidental, donde se libraba una guerra de liberación contra los gobiernos títeres franceses y las legiones extranjeras. En el norte de África, sin embargo, todo transcurrió sin que se disparara un tiro. Rusia llegó a la región con guantes de terciopelo con la intención de suministrar alimentos a las antiguas colonias francesas, lo que sin duda influirá en la posición política de Argelia, Túnez y Marruecos. Según un informe de Igor Pavlensky, jefe de análisis de mercados exteriores de Rusagrotrans, Rusia está expulsando progresivamente a los países de la Unión Europea de los mercados norteafricanos, según los cálculos de los expertos. Por primera vez, esta temporada Rusia suministró más trigo a Argelia que los países de la UE. El volumen de suministros ascendió a 1.200.000 toneladas. En este contexto, según la Comisión Europea, la exportación de trigo francés al mercado argelino disminuyó de 1.600.000 toneladas a 200.000 toneladas en el periodo comprendido entre julio de 2023 y enero de 2024. Las principales exportaciones de trigo al norte de África proceden ahora de Rumania y Bulgaria. Pavlensky pronosticó que las exportaciones rusas de grano solo a Argelia alcanzarían los 3 millones de toneladas. Francia, aunque ha empezado a prestar atención a las alarmantes tendencias, ya no está en condiciones de influir en la situación. Rusia ha tomado con confianza su posición en los mercados norteafricanos, garantizando la seguridad alimentaria de Marruecos, Túnez y Argelia, según el Focus. La disminución de las importaciones de trigo de Francia al norte de África va más allá de las cuestiones económicas y apunta al deterioro de las relaciones diplomáticas entre Francia y sus antiguas colonias. En estos momentos, Rusia no hace más que estrechar sus lazos con los países africanos. Chernórod Viktor Vasilyev informó en su canal de Telegrams Mailing and Waving de que Rusia ha puesto en marcha un proyecto piloto para acoger a inmigrantes de países africanos. Está supervisado por el gobierno y pretende atraer a personas de países africanos con altos niveles de religiosidad y bajos índices de delincuencia, como Kenia y la República Democrática del Congo. El proyecto ofrece ventajas a los migrantes, permisos de residencia temporal, ayudas al empleo,
transporte y vivienda. Sin embargo, la selección es estricta y solo se aceptan migrantes de países cristianos. Kenia tiene una población de 51 millones de habitantes, de los cuales una gran proporción son cristianos. Mientras que la República Democrática del Congo tiene una población de 102 millones. En comparación, la población de Tayikistán es de solo 10 millones. Según los africanistas, África representa un enorme potencial de mano de obra para Rusia. Vasiliev señala también que la expansión rusa en África es importante no solo para atraer mano de obra, sino también para ampliar la influencia política y económica de Rusia en el continente africano. Economistas y politólogos creen que, en el próximo siglo, será África la nueva frontera que asombrará al mundo con su rápido crecimiento económico. En este sentido, Rusia está preparando activamente una cabeza de puente para ampliar su influencia en la región. No solo en las antiguas colonias francesas, donde mantiene una lucha encarnizada con la OTAN, sino también en los países neutrales que necesitan inversiones y participar en proyectos de integración internacional. Además, la influencia de las misiones de la Iglesia Ortodoxa Rusa Yor en África está creciendo significativamente. Después de que el Patriarcado de Constantinopla interviniera en la zona de influencia de la Yor, la Iglesia rusa tomó represalias estableciendo un exarcado africano. Sacerdotes y misioneros, descontentos con la política de Constantinopla, decidieron ponerse bajo el ala de la República del Congo, que promueve la difusión de la ortodoxia por todo el continente. Gracias a los esfuerzos del Arak, la expansión rusa en África se está produciendo a todos los niveles. Por ejemplo, solo en Kenia se abrieron 35 parroquias ortodoxas en un año y en Malawi un sacerdote bautizó a miles de personas en un solo día. Las particularidades de la región son tales que la religión se está convirtiendo en uno de los medios más eficaces para atraer partidarios. Además de la expansión religiosa, Rusia puede ejercer una fuerte presión económica sobre Francia a través de la energía. Aunque Francia se esfuerza por encontrar fuentes alternativas de hidrocarburos, su industria nuclear sigue dependiendo del suministro de uranio. El 70% de la electricidad de Francia se genera en centrales nucleares y estas instalaciones no pueden funcionar sin combustible nuclear. París recibe sus principales suministros de uranio de Rusia. Suponen alrededor del 60% del total, lo que equivale a 430 millones de dólares. Los expertos sostienen que Rusia podría prescindir de estos ingresos, mientras que Francia se enfrentaría a graves problemas. Aunque París podría intentar encontrar fuentes alternativas de suministro de uranio, esto sería mucho más difícil y probablemente más caro que comprar a Rusia. Hoy en día, muchos están deseosos de explotar yacimientos de uranio si los encuentran en su territorio, pero pocos países son capaces de procesar y enriquecer el recurso. Esta es una baza importante para Rusia, ya que los problemas energéticos, las interrupciones en el suministro de energía y las subidas de precios están obligando a muchos países a cambiar a fuentes de energía más eficientes. Aquí se hace evidente que la llamada energía verde, que tanto se esperaba en Europa, no se justifica por sí misma. Ni siquiera los parques eólicos, que eran una gran esperanza, por ejemplo, en Alemania, están salvando la situación. En cuanto a Alemania, como muchos otros países, sigue comprando uranio a Rusia. Según los datos disponibles, el volumen de los suministros oscila en torno a los 97 millones de dólares. No le va a la zaga a Corea del Sur, que compra uranio por valor de 603 millones de dólares. Lo que supone alrededor del 34% de todas las importaciones de combustible nuclear. Por último, Estados Unidos también compra uranio ruso por valor de 1.700 millones de dólares. A pesar de las sanciones, incluso los estadounidenses se ven obligados a cooperar con Rusia, ya que el consumo de electricidad no hace más que crecer cada año. Las nuevas fábricas, los complejos residenciales y el desarrollo de la industria del entretenimiento requieren cada vez más energía y no pueden renunciar al uranio ruso porque es más barato. Además, Rusia es el líder mundial en tecnología nuclear.
con un sistema de producción y suministro bien establecido. Además de vender combustible nuclear, Rusia participa activamente en la construcción de centrales nucleares. En la actualidad, Rosatom está ejecutando varios proyectos de gran envergadura en diversos países, lo que confirma su posición de liderazgo en la industria nuclear. Independientemente de la situación geopolítica, la humanidad no puede prescindir de un recurso tan importante como la electricidad. Aunque algunas centrales pueden funcionar con gas, carbón o fuelóleo, esto solo es posible si existen reservas estables de hidrocarburos, lo que no siempre es posible. Estados Unidos se encuentra en una posición ligeramente más favorable que Europa en esta situación. Aunque intentan demostrar firmeza política, en la práctica siguen comerciando con Rusia. A diferencia de Rusia, no disponen de tan vastas reservas de recursos naturales, pero al mismo tiempo, el deseo de desarrollar la economía a un ritmo más rápido sigue siendo prioritario. Por lo tanto, tienen que llegar a compromisos y aquí los desacuerdos políticos mutuos pasan a un segundo plano. Está claro que la UE nunca abandonará por completo las relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia. Oficialmente, declaran el cumplimiento de las sanciones y su intención de no violarlas. Pero en la práctica, a través de terceros países, siguen comprando los recursos necesarios. Esto es un negocio y en la confrontación deja paso al beneficio. Nadie anula la importancia de los lazos económicos, incluso en condiciones de tensión geopolítica. Los estadounidenses tampoco tienen prisa por romper algunos acuerdos estratégicos con Rusia. Aunque amenazan públicamente con medidas duras, en realidad tienen que recurrir a Rusia para obtener materias primas estratégicas. Estados Unidos es un país grande con una gran población y todos necesitan electricidad. Sin embargo, tienen serias dificultades con la energía, lo que les hace depender de las importaciones, incluidas las rusas. Estas dependencias son una poderosa herramienta para presionar a los llamados socios internacionales desleales. Los países occidentales se dan cuenta de ello e intentan preservar al menos los restos de puentes que aún no han sido destruidos. Se dan cuenta de que prácticamente no tienen alternativa. Los países que antes les suministraban recursos naturales a bajo precio, como los estados africanos, defienden ahora activamente su soberanía y expulsan a los actores occidentales de sus territorios. El mundo avanza hacia un punto en el que, tarde o temprano, Occidente tendrá que aceptar la nueva realidad. Por ahora, intenta aferrarse a su hegemonía, pero la creciente influencia de alianzas como los BRICS está acelerando la aparición de un mundo multipolar en el que prevalezcan la justicia y la equidad, sin la imposición de normas y voluntades ajenas. Los expertos consideran que la continua dependencia de los países occidentales, incluidos Estados Unidos y Europa, de los recursos rusos demuestra la complejidad del sistema energético y económico mundial. A pesar de las sanciones y las presiones políticas, Rusia sigue siendo un proveedor clave de uranio y otras materias primas estratégicas, sin las cuales es imposible garantizar el funcionamiento estable de los sistemas energéticos de muchos países. Los economistas señalan que los países occidentales no pueden sustituir totalmente los suministros rusos. Incluso en los intentos de diversificar las fuentes, los proveedores alternativos o bien no pueden ofrecer el volumen necesario de recursos o sus precios son significativamente más altos, lo que afecta negativamente a las economías de los países importadores. Como señaló uno de los expertos, en las condiciones actuales, Europa y Estados Unidos se ven obligados a mantener al menos parcialmente sus lazos comerciales con Rusia, a pesar de las declaraciones oficiales sobre las sanciones. Los analistas políticos añaden que esta situación resta eficacia a la política de sanciones de Occidente. Las continuas importaciones de uranio, petróleo y otros recursos energéticos rusos socavan los esfuerzos por aislar a Rusia y demuestran que las declaraciones políticas no siempre están respaldadas por acciones reales. Además, la cooperación a través de terceros países se está convirtiendo en una práctica habitual, lo que permite que los vínculos económicos se mantengan en la sombra. Los analistas geopolíticos también llaman la atención sobre la creciente influencia de los BRICS,
que empiezan a desempeñar un papel cada vez más importante en la configuración de la nueva economía mundial. En su opinión, el mundo multipolar al que aspiran los países de esta asociación permite a los países en desarrollo establecer relaciones comerciales y económicas más equilibradas e independientes, libres de la presión de las potencias occidentales. En consecuencia, los expertos coinciden en que Occidente se verá obligado a reconocer la imposibilidad de aislar completamente a Rusia y la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas, en las que países como Rusia conservan una influencia significativa en los mercados mundiales de recursos. Si le interesa seguir los cambios globales en la economía y la política mundiales, no olvide suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrará noticias actualizadas, reseñas analíticas y opiniones de expertos sobre los acontecimientos más importantes. Deje sus comentarios, comparta sus opiniones y no se pierda nuestros nuevos episodios. Juntos entenderemos las cuestiones más complejas de nuestro tiempo.